En este libro quiero compartir mi experiencia cuando descubrí una metástasis en ganglios linfáticos e invasión vascular debido a un cáncer papilar, folicular y multifocal en la glándula tiroides que no fue descubierta a tiempo. El tumor había crecido internamente sin que presentara alguna señal, abultamiento o síntoma y solo fue descubierto cuando ya estaba avanzado y había hecho mucho daño. En estas páginas escribo mi relación con la enfermedad, el conocimiento que le tengo, la forma como la superé, la vivencia en que me encuentro, cómo supe de mi diagnóstico, a quién recurrí, qué hice y cómo reaccioné ante el resultado de patología después de la cirugía. Quiero compartir esta travesía con todas las familias de todos los lugares del mundo, especialmente con aquellas personas diagnosticadas con cáncer y metástasis, donde hubo momentos en que la palabra muerte se atravesaba en mi camino y muchas veces sentía que era difícil o quizá imposible llegar a la meta y me sentaba a llorar. No exagero al decir que sentí la presencia de la muerte muchas veces y entraba en depresión al sentir un nudo en la garganta y una sensación de ahorcamiento cada vez que lloraba. Sentía mi muerte mucho más cerca. Entonces comencé a pensar que tenía que autocontrolarme y me fui dando cuenta de que así desaparecía esa sensación tan horrible y me respondía que si controlaba el estrés me sentiría mejor. Fui aprendiendo que al mantener un estado de ánimo estable podría prolongar un poco mi existencia. Fue cuando con todas mis fuerzas y mi fe le pedí a Dios que me diera 5 años más de vida para poder sacar a mi hijo adelante y verlo acabar de crecer. También le prometí que haría una obra grande para enseñarle a la comunidad a prevenir y atacar esta enfermedad que se ha venido apoderando del bienestar y la tranquilidad de muchísimas familias en todo el mundo. Empecé a ver las cosas de una forma diferente porque me di cuenta de que no había hecho más que otra cosa en mi vida, trabajar y estudiar. Había descuidado mi nutrición y mi descanso. De ahí en adelante comencé a organizar mi tiempo para poder realizarme un tratamiento integral en el que se combinaba la medicina tradicional con la medicina alternativa que había estudiado años atrás, a practicar ejercicio físico, ejercicios de respiración para oxigenar el organismo y, lo más importante, a mejorar los hábitos alimentarios y controlar mis emociones, permaneciendo en un estado de ánimo muy estable y de esa forma noté cómo me fui sintiendo mejor. Sin embargo, tratándose de una metástasis, es muy frecuente que los anticuerpos antitiroglobulina y la tiroglobulina suban sin saber cuándo ni por qué, lo que indicaba que la enfermedad estaba activa. El endocrinólogo me enviaba medicina nuclear para que me suministraran yodo radiactivo para de esta forma controlar la enfermedad. En la segunda aplicación llegué un poco más temprano a la cita y de pronto escuché a una enfermera decir: la paciente del yodo radiactivo que tenía cita a las 4 acaba de fallecer. Me acerqué a preguntar de quién se trataba y era precisamente una de mis compañeras de tratamiento que tenía un mejor pronóstico y era 6 años menor que yo. En ese momento sentí la muerte de nuevo y volví a llorar desconsoladamente, pero al sentir que la garganta se me empezaba a cerrar, tuve que autocontrolarme y pensar que mi tiempo en este mundo no era mucho y que debía aprovecharlo al máximo, que debía tomar mi situación como un desafío, como una oportunidad para aprender, para crecer, para investigar, para enseñar, para viajar, para ser mejor persona y así dejar el mejor recuerdo en este mundo. Desde entonces le perdí miedo a la muerte y siempre estoy preparada para ello. Mi abuelo paterno murió de cáncer en el estómago. Tengo varios familiares que han muerto de cáncer.
También tengo 2 hermanas que fueron diagnosticadas con cáncer. Nora con cáncer de tiroides, pero afortunadamente lo descubrieron a tiempo sin que llegara a ser metástasis. Gladys con cáncer de seno, que ella misma descubrió porque es una persona muy disciplinada con el autoexamen y tampoco había hecho metástasis, gracias a Dios. También está el caso de mi profesora de quinto primaria, Gloria Amón, quien murió hace poco tiempo después de ser diagnosticada con cáncer de tiroides que ya había hecho metástasis. Fue un momento en el que sentí mucha tristeza. Gloria era una persona a quien admiraba y apreciaba mucho. Siempre recomiendo a mis pacientes, a mi familia, a mis seguidores, a mis empleados y a todas las personas que se alimenten sanamente, que controlen el peso, pero que no hagan dieta sin conocimiento, que practiquen ejercicio, que se expongan al sol de manera prudente, que no se automediquen, que consuman agua de calidad, que visiten al médico sin esperar a estar enfermos, que eviten el estrés y las emociones mortales, que practiquen una higiene avanzada, que vivan con fe y con propósito, que aprendan a cocinar, que se mantengan bien arreglados porque al mirarse al espejo y verse siempre bien sube la autoestima y es más seguro para mantenerse bellos por dentro y por fuera, que no renieguen ni culpen a otros de lo que les pasa y que aprendan que las cosas suceden por algo y que no hay mal que por bien no venga, que inculquen a sus hijos desde pequeños la importancia de cuidarse para mantener un sistema inmunológico en óptimas condiciones y no facilitarse el camino a las enfermedades. Paso a resaltar este viejo refrán que dice: más vale una onza de prevención que una tonelada de tratamiento. El cáncer ha venido aumentando exageradamente, pero también las posibilidades de tratamiento. Y si se descubre a tiempo, es muy difícil que ocurra una metástasis. No obstante, existen casos como el mío, donde el tumor primario crece silenciosamente, no presenta ningún síntoma y cuando se descubre ya ha hecho metástasis y es más difícil tratarlo. Es muy importante también practicarse los autoexámenes disciplinadamente y cuando existen antecedentes familiares deben practicarse exámenes especiales por precaución o prevención. Mi diagnóstico. En febrero del 2006 aumentaba mi preocupación por los síntomas que venía presentando 2 a 3 años atrás, al seguir subiendo de peso con mucha facilidad, al sentirme muy cansada, fatigada y lo peor, me intoxicaba con frecuencia con cualquier alimento que consumiera, aunque tratara de cuidarme. Se me manifestaba con dolor de estómago, vómito y diarrea. Por esos días me gané un viaje a París con 11 empresarios colombianos más y otros compañeros de diferentes países del mundo. Recuerdo que fueron 14 días y que el último día teníamos organizada una actividad de despedida en la Torre Eiffel. Pero ese día tuve una recaída con síntomas más fuertes de los que venía presentando y no pude asistir. De regreso a Colombia, decidí hacerme un chequeo general, incluyendo una ecografía de tiroides, porque me preocupaba que además de todos los síntomas, me estaba subiendo de peso. Se detectaron muchos nódulos y decidí buscar un endocrinólogo, quien me ordenó una biopsia que arrojó un resultado negativo para cáncer. Yo estaba muy contenta con el resultado y con los demás resultados de los otros exámenes que también eran buenos. Sin embargo, las intoxicaciones continuaban y mi peso seguía subiendo y un sexto sentido me alertaba que algo andaba mal. Decidí repetir la biopsia con 3 muestras para estar más segura y efectivamente las 3 muestras arrojaron resultados positivos para cáncer. Los médicos me colaboraron para realizarme una cirugía prioritaria, la cual fue hecha por el doctor Juan Carlos Fonseca Alarcón, quien es profesional en cirugía de cabeza y cuello.
Normalmente este tipo de cirugía dura entre 2 a 3 horas, pero la mía se prolongó debido a que el cáncer estaba visiblemente regado por todos los ganglios linfáticos y comenzaba a perforar el tejido blando del cuello. El doctor Fonseca Alarcón, tratando de limpiar muy bien el área, originó una hemorragia que le costó mucho trabajo controlar. Pasaron 6 horas y mi familia no sabía qué estaba ocurriendo. Preguntaban al personal administrativo de la clínica, pero nadie informaba lo que estaba pasando. Después de 1 hora más de cirugía, salió el doctor Fonseca Alarcón, pálido y sudoroso. Se notaba en su rostro el cansancio y el agotamiento, y a la vez la alegría de haber podido salvarme la vida. Le dijo a mi esposo, su esposa me iba asustando. El cáncer estaba regado por todo el cuello y por eliminar todo lo que estaba viendo, se originó una hemorragia que me iba quedando grande controlar. Y es que en realidad el cuello es una zona muy vascularizada y por lo tanto bastante peligrosa. Mi esposo dice que cuando vio la cara del doctor pensó que yo había muerto. Recuerdo que cuando estaba despertando de la anestesia sentía algo supremamente raro. Sentía que estaba en la puerta de un túnel y que un viento muy fuerte me absorbía hacia el fondo, pero yo ponía resistencia. Era un lugar muy amplio y cálido, pero yo no quería entrar en él. Llegó un momento en el que el viento se puso mucho más fuerte y me hacía sentir que me iba hacia el túnel. Sentía que mis pies se elevaban y quería gritar, pero no podía. En el mismo momento veía en el fondo unos ángeles que movían sus hermosas alas. Me hablaban, pero yo no entendía lo que me decían. Al lado de los ángeles había un camino cercado de flores de todas las clases y de todos los colores. Por un momento pensé en bajar y seguir ese hermoso camino, pero puse el pie derecho en un escalón, hice mucha fuerza y subí un poco al exterior. Se me cerraban los ojos y yo insistía en abrirlos, y en ese momento escuché una voz que decía: «Blanca, Blanca, responde». Pude abrir los ojos y vi al cirujano. Sentí algo muy bonito, algo maravilloso, algo que con palabras es difícil explicar. Quería levantarme, abrazarlo, pero no pude, y con una voz ronca recuerdo que le dije: «Gracias, doctor». Como es normal, después de cada cirugía, los resultados son enviados a un laboratorio especial de patología para analizar el material extraído. A los 9 días, con los resultados en mis manos, me di cuenta de que el cáncer había invadido los ganglios linfáticos y los vasos sanguíneos. Es decir, había hecho metástasis en ganglios linfáticos e invasión vascular. Como tengo muchos conocimientos en medicina, ya que tuve la oportunidad de estudiar medicina homeopática y alternativa hace más de 25 años, cuando se podía sin ser médico general, y hacer unos semestres de medicina alopática o general, pues sé leer los exámenes de laboratorio, y al verlos vi la muerte muy cerca. Sentí impotencia, rabia, angustia, tristeza, confusión. Es decir, se mezclaron una serie de emociones y reacciones que no pude controlar, y ese mismo día entré en depresión. Lloraba, lloraba y lloraba desconsoladamente. Mi esposo, angustiado, empezó a buscar diferentes oncólogos para ver qué se podía hacer o para tener varias opiniones al respecto y poder encontrar el tratamiento más seguro que permitiera alargar mi vida. Uno de los oncólogos que me revisó y leyó mis exámenes de patología dijo que había que hacer otra cirugía para extraer los nódulos de la parte posterior del cuello y subir a la zona occipital de la cabeza para extirpar todos los nódulos que allí se encontraban. Yo estaba como loca, desesperada, buscando la mejor alternativa, pero al imaginar mi cabeza y mi cuello llenos de cicatrices, decidí seguir consultando más especialistas. Me encontraba muy confundida. Entonces llegó la cita con el médico nuclear, que estaba prevista para después de un mes.
El médico nuclear me ordenó yodo radiactivo 131 de 150 milicurios, que es una dosis bien fuerte. Es mucho más potente que una quimioterapia o una radioterapia y consiste en lo siguiente. El paciente tiene que hospitalizarse para recibir la dosis de yodo radiactivo o recibir la dosis en el hospital y desplazarse a su casa en menos de media hora y permanecer en una habitación completamente aislada donde no tendrá contacto con ninguna persona y lo que use será desechable, platos, cubiertos, pocillos, etc. Las sábanas, las cobijas, las toallas y pijamas deben lavarse cuidadosamente sin mezclarlas con la ropa de las demás personas. Debe permanecer a más de 3 metros de alguien y más si son niños. Cuando se use el baño, debe bajarse 3 veces la cisterna. Tomar mucha agua, generalmente 1 galón diario por 3 días. Hay que ubicar una mesa en la puerta de la habitación para que la comida sea puesta allí y no recibirla personalmente para no irradiar a la persona que lo está atendiendo. Si va a subirse a un avión durante los primeros 3 a 4 meses, debe avisar o llevar una constancia para poder pasar por los rayos X sin problemas. Aproximadamente 3 meses después de los resultados de patología, me ordenaron una cita con un ginecólogo debido a que me aparecieron unos quistes y miomas en el útero. Cuando estaba en consulta y el especialista revisaba mi historia clínica, noté en la expresión de su rostro algo desagradable. Dijo que no entendía por qué o para qué me habían enviado a consulta con él. Manifestó que en mi historia clínica estaba muy claro que mi cáncer había hecho metástasis en ganglios linfáticos y en vasos sanguíneos, que todos los ganglios extraídos tenían metástasis, que no había ni uno sano y que por supuesto las metástasis estaban demasiado avanzadas, que tratar el útero era perder el tiempo, ya que con esas metástasis no había nada que hacer. Cuestionó además al oncólogo y al endocrinólogo por no haber sido honestos conmigo al ocultarme la verdad. En ese momento se me hizo un nudo en la garganta y estallé en llanto, pero luego logré controlarme y hacerme la desentendida. Me quedé callada y él concluyó: quiero que entienda que cuando el cáncer llega a esta etapa, el pronóstico de vida es muy corto y que lo que intentemos hacer o hagamos acá es tiempo perdido. Discúlpeme por ser tan directo, pero considero que lo mejor es que el paciente sepa la verdad. Por fortuna, en aquellos días ya estaba aprendiendo a controlar mis emociones y eso me ayudó mucho a mantener mi estado de ánimo estable, sin dejarme afectar por su concepto, o por lo menos no igual al día que leí mi diagnóstico. Las contraindicaciones del yodo radiactivo también fueron fuertes, pero en esos momentos no pensaba en eso. Lo único que quería era prolongar mi existencia, pero con buena calidad de vida. Mi mente se descontrolaba al imaginarme cosas, pero la fuerza de voluntad y las ganas de vivir eran más fuertes. Me olvidé de lo material y empecé a cambiar mi mentalidad, a hacer cosas que no había hecho antes o a reforzar aquellas que más me gustaba hacer. Todos los días me estaba preparando para esa última jornada como si fuese a hacer un viaje largo y necesitara dejar todo arreglado. Mi mentalidad cambió muchísimo y me di cuenta de que había desaprovechado mucho el tiempo, que la vida es maravillosa. Empecé a valorar todas las cosas por pequeñas que ellas fueran, a convertirme en una mejor persona, a controlar mis emociones, a hablar y no gritar, a escuchar a las demás personas, a reconocer los defectos propios antes de mirar los defectos de los demás, a desempeñar mejor el papel de educador y no de crítico. Se da uno cuenta de que la soberbia, la rabia, la envidia, la intolerancia, la angustia, la depresión y el miedo son emociones destructivas que enferman y matan,
que las personas inteligentes no deberíamos nunca pasar por ninguna de esas circunstancias. Al contrario, debemos dar gracias a Dios todos los días por todas las maravillas que nos ha dado en este mundo para gozárnoslo, disfrutarlo, admirarlo y así aprender a ser felices todos los días de nuestra existencia. Las personas que se quejan, que se victimizan por todo, hasta por los detalles más insignificantes, son personas pobres de espíritu e infelices, que no tienen conciencia de las cosas bellas que Dios les ha dado y que desperdician su tiempo mientras se estresan y se desequilibran. No se preocupan por las cosas esenciales de la vida, como por ejemplo la buena nutrición, el ejercicio, la hidratación, el bienestar de sus hijos, a quienes hay que darles el mejor ejemplo, ya que ellos son lo que sus padres les han enseñado. Es muy frecuente escuchar a muchos padres hablar de la mala conducta y la rebeldía de sus hijos, pero si ellos recordaran, se responderían por qué tienen ese comportamiento. Siempre he dicho que debería de existir una cátedra para aprender a ser buenos padres y estoy segura de que así habría mejores familias y por supuesto una mejor sociedad. Cuando me fui concientizando de la circunstancia por la que estaba pasando, fue cuando me dediqué a leer, a investigar, a analizar y escribir diariamente sobre cómo se podía prolongar la vida con calidad, es decir, sin llegar a estar incapacitada en una cama. También investigué el tratamiento paliativo. Después del tratamiento con yodo radiactivo, me hicieron un rastreo para mirar cómo me había ido y los resultados fueron alentadores. Volvió mi alma al cuerpo. Empecé a aplicar todo lo que estaba aprendiendo y a pesar de eso pasaron casi 2 años y la enfermedad seguía presente. Volvieron a subir los anticuerpos y también subió la tiroglobulina. Nuevamente me ordenaron yodo radiactivo 131 de 150 milicurios y esta vez los resultados tanto de la tiroglobulina como de los anticuerpos antitiroglobulina bajaron un poco, pero no lo que se esperaba. En aquella ocasión reforcé más la nutrición y las terapias complementarias y aún así volvieron a subir. Esa vez correspondía al tercer yodo radiactivo. Me lo aplicaron y aparentemente todo iba bien, pero pasaban los meses y la tiroglobulina y los anticuerpos marcaban que el cáncer estaba activo. Cuando mi endocrinólogo revisó los resultados, me dijo: tengo que decirte que ya no se puede aplicar más yodo radiactivo porque según la Organización Mundial de la Salud son peores las contraindicaciones que los beneficios. Y este día me quedé sin tratamiento. Salí atacada llorando del consultorio cuando una bella paciente de otro consultorio se me acercó para tranquilizarme y recordándome un prestigioso especialista que atendía en el norte de Bogotá. Fue tanta mi alegría y mi esperanza que en ese mismo momento llamé y separé la cita. Pero cuando llegó el momento de revisar mi historia clínica, el prestigioso médico, con mucha ética y profesionalismo, me dijo: no debo comprometerme, tu caso es muy complicado. Me dio algunas recomendaciones para ayudarme y mejorar mi calidad de vida y me sugirió otra especialista quien tampoco me atendió. En ese momento recordé la frase de Candyman: la vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú. Y entonces decidí reforzar todos mis hábitos alimentarios. Me discipliné con la nutrición, me propuse que la mayoría de lo que consumiera fuera anticancerígeno y orgánico, teniendo en cuenta que algunos alimentos se deben consumir crudos o a medio vapor para no matar sus propiedades y que otros hay que cocinarlos suficiente porque al contrario se potencian con la cocción. Estabilicé al 100% mis emociones, aumenté las terapias alternativas
entre ellas las desintoxicaciones y consumir mucha agua pura de filtro y optimizada para eliminar mejor las toxinas, teniendo en cuenta de hacerlo con técnica como les explico en el último capítulo. Continué haciéndome controles cada 3 meses y la enfermedad seguía presente, pero con niveles estables. De igual manera, la única vez que me incapacité fue cuando me hicieron la tiroidectomía total, es decir, la cirugía para extraer la glándula tiroides. Cuando me aplicaban el yodo radiactivo, aprovechaba el tiempo para seguir investigando sobre cómo complementar el tratamiento y sobre cuál era la nutrición adecuada. La palabra muerte se cruzaba en mi camino únicamente por segundos mientras controlaba que el resultado de los exámenes no subieran siquiera un punto. Además de reforzar mi alimentación con todos los productos anticancerígenos, alcalinos y más nutritivos, naturales y orgánicos, también incorporé los ácidos grasos esenciales, terapias alternativas, incrementé otros ejercicios, bajé un poco más el consumo de carbohidratos complejos y suspendí totalmente los carbohidratos simples o alimentos procesados. Al comienzo parecía un poco engorroso adaptarme a todo esto, pero luego lo tomé como un estilo de vida y fui descubriendo que a medida que mi salud iba mejorando, también lo hacían mi piel, mis músculos, mi energía y mi vitalidad. Empecé a sentir revitalizadas partes de mi cuerpo, no solo mi piel, sino también mi cabello y mis uñas. La gente comenzó a llamarme, a consultarme sobre mi cambio y los que me conocían hacía 28 años me preguntaban qué estaba haciendo para mejorar la calidad de mi piel, para bajar de peso y verme más joven. Notaron mi cambio porque cada día era más visible, ya que anteriormente acostumbraban a verme mucho mayor porque presentaba un envejecimiento prematuro muy notorio. El darme cuenta de la evolución de mi tratamiento me generó mucha más energía y más interés por mejorar mi estilo de vida. Cada día perfecciono mucho más mi nutrición y todos los días aprendo algo nuevo. Dedico 2 y 3 horas diarias a la investigación, aunque quisiera dedicarle todo el día, pero no puedo descuidar mi trabajo porque atiendo pacientes y me encanta compartir mis conocimientos con ellos y enseñárselos. De hecho, mi amor por la enseñanza viene de mi ejercicio como docente durante 8 años en mi pueblo natal, Sutamarchán, ubicado cerca de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. Es un pueblo pequeño, muy hermoso, donde reina la paz y la tranquilidad, porque sus habitantes son personas bastante hospitalarias, amables, tranquilas y honestas. Pasaban los meses y los resultados comenzaron a mejorar. Cada 3 meses hacía un control y cada vez los resultados seguían progresando y a comienzo del año 2016 el endocrinólogo me declaró libre de cáncer. Cuando analizo cuál ha sido el mejor tratamiento para que en este momento me encuentre libre de cáncer, me respondo que no fue uno solo, cada uno complementaba al otro. Sin embargo, el más importante fue la nutrición, luego estuvo mi estabilidad emocional y Dios ha estado siempre conmigo. Pero esos dos aspectos los cambié al 100% porque aprendí a escuchar a mi cuerpo cuando algo me sentaba bien y reforzaba el tratamiento. Nunca volví a estresarme porque grabé en mi mente que todo tiene solución en este mundo, que las cosas ocurren por algo, que Dios siempre nos guía por el mejor camino y que no hay mal que por bien no venga. No hay un motivo en el mundo para salirnos de casillas. Actuar con serenidad ante cualquier circunstancia o adversidad que se nos presente es el mejor camino para llegar a la solución. Nada ni nadie amerita que alguien se desgaste desestabilizando sus emociones. Todo esto me lo enseñó la vida poniéndome en mi camino una metástasis donde sentí la muerte demasiado cerca. Reconozco que antes de enfermar tenía un temperamento fuerte, me estresaba, le daba más importancia al dinero, me exaltaba con facilidad, no controlaba mis emociones.
Ahora que aprendí, siento y veo que Dios inundó este mundo de cosas maravillosas que debemos disfrutar y valorar al máximo, que el dinero es bonito, es necesario, pero no lo es todo, que hay cosas mucho más importantes. Si queremos tener paz interior, debemos ser justos, corregir nuestros errores, no juzgar y perdonar para ser verdaderamente felices. Las personas rencorosas no tienen ese don del perdón, por tanto son personas inestables, llevan sufrimiento en sus entrañas, les cuesta mucho trabajo solucionar sus problemas por simples que sean, transforman un problema pequeño en uno grande y atraen muchos más porque al descontrolarse, la torpeza se apodera de su mente, cerrando todas sus posibilidades para razonar con inteligencia. Es importante tener en cuenta que el cáncer es multifactorial y que el no saber controlar las emociones puede obstaculizar los demás factores que forman parte de un buen estilo de vida para prevenir y ayudar a sanar.